Hola, buenas tardes a todos. Soy Gabriela Cendejas y pertenezco a la licenciatura de Mercadotecnia y Ventas de la Universidad Rosario Castellanos. En esta ocasión les voy a hablar del módulo 2, que es del contexto político en México, y los partidos políticos y su evolución. El 1 de octubre del 2024, Claudia Sheinbaum llegó a la presidencia de México, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en más de 200 años de historia nacional. Y a nivel América Latina es la 13ª mujer en ostentar ese título. Su llegada, si bien no representó una alternancia política, sí representa la continuidad al proyecto iniciado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. El surgimiento de Morena, la esperanza de México, se dio en el año 2011 ante la necesidad de la ciudadanía de un cambio para acabar con la corrupción, la impunidad, el abuso de poder y el enriquecimiento ilimitado de solo algunos a costa del empobrecimiento de la mayoría de la población. Pero su primer periodo electoral fue en el 2015, en donde ganó 18 de 33 distritos electorales, convirtiéndose así en la cuarta fuerza política nacional. Y para el 2018, junto a la coalición conocida como Juntos Haremos Historia entre el Partido del Trabajo y Encuentro Social, López Obrador logró convertirse en presidente de México. Durante ese periodo que lleva gobernando Morena, han habido avances destacados en el ámbito social, sin dejar al lado algunas controversias que han marcado su paso por la presidencia. Entre lo más relevante se encuentra el incremento al salario mínimo en más del 100% desde el 2018, más un aumento este 2025 del 12%. Destacan también diversos programas sociales universales como la pensión para adultos mayores, becas para estudiantes y apoyos a personas con discapacidad, entre otros, que se han convertido en derechos constitucionales con un beneficio para sectores que por años estuvieron marginados. Igualmente, y a pesar de la pandemia, México mantuvo una inflación relativamente controlada y un crecimiento económico moderado con una recuperación en sectores claves como la manufactura y las exportaciones. Además, fue impulsada la construcción de la refinería Dos Bocas, que fortaleció a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad como empresas estratégicas del Estado, buscando reducir así la dependencia energética del extranjero. Sin embargo, también han tenido desaciertos durante su gestión, pues eliminaron algunos beneficios primordiales que tenía el país, como lo son la eliminación del Fonden, situación que en la actualidad ha perjudicado mucho a los estados que han sufrido desastres naturales con motivo de las recientes lluvias torrenciales, dejando decenas de muertos y desaparecidos. Además, también de las decisiones más criticables del actual gobierno está la crisis del sistema de salud, ya que se dio la desaparición del Seguro Popular transicionando al INSABI, generando a la población mucha desorganización y confusión. Asimismo, se han incrementado la falta de medicamentos en todo el sector salud, así como la carencia de insumos y la atención deficiente en hospitales públicos. En tanto, en el tema de seguridad, y a pesar de la creación de la Guardia Nacional, los índices de violencia y homicidios dolosos han aumentado tanto en la Ciudad de México como en varias regiones del país, además de cumplir promesas acerca del combate a la corrupción, porque lo que la ciudadanía percibe que hay ocultamiento de información, falta de rendición de cuentas y decisiones tomadas sin consulta ni justificación. Pero para llegar a este punto de la historia política de México, tuvo que haber un largo recorrido pasando por distintos partidos políticos en el poder, así como por distintos mandatarios. Durante ese camino, el partido con mayor influencia en el país fue el entonces Partido Nacional Revolucionario, fundado el 4 de marzo de 1929 por Plutarco Elías Calles, hoy conocido como PRI, Partido Revolucionario Institucional. Su primer candidato a la presidencia fue Miguel Alemán Valdés, quien se convirtió en el primer mandatario no militar en la historia después de la Revolución. Desde su creación hasta la actualidad han pasado 64 dirigentes nacionales en total. Sin embargo, su imagen se ha ido deteriorando por falta de renovación, por escándalos y por algunas alianzas contradictorias que se han confundido y que han confundido al electorado. Pero a pesar de todo, no podemos dejar de señalar
que han tenido aportaciones destacadas en la vida política de nuestro México, de las cuales actualmente contamos con ellas. Una de ellas fue la expropiación petrolera un 18 de marzo de 1938 tras el decreto del presidente Lázaro Cárdenas, quien después de algunos conflictos laborales y por falta de cumplimiento de leyes mexicanas, nacionalizó al petróleo, dando origen a Pemex, institución que fortaleció la soberanía económica de México, además de que el presidente Cárdenas también contribuyó a que se llevaran a cabo reformas agrarias y el sindicalismo corporativo, mismo que promovió la redistribución de tierras y fortaleció a la CTM y a la CNC, la Confederación de Trabajadores de México y la Confederación Nacional Campesina, sindicatos encargados de defender a los derechos laborales de los campesinos. De 1940 a 1970 hubo un crecimiento económico gracias a la estabilización de la política fiscal, siendo conocida como la época del milagro mexicano. También se fundaron instituciones como el IMSS el ISSSTE en 1949, ambas encargadas de garantizar el acceso a servicios médicos, pensiones y prestaciones sociales para los trabajadores mexicanos, y ya para el 22 de julio de 1929 le fue otorgada a la Universidad Nacional la autonomía universitaria, convirtiéndola así en la Universidad Nacional Autónoma de México. También el 21 de abril de 1972 fue creado el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, lo que hoy conocemos como Infonavit. En el ámbito de la educación y la cultura, el PRI también impulsó la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, el INBA, el Instituto Nacional de Antropología e Historia y el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, organismos encargados de preservar el patrimonio histórico, así como de promover las artes. Pero así como los demás partidos hubieron grandes aportaciones, también tuvieron sus desaciertos, siendo acusados de represiones durante movimientos sociales, destacando la matanza de Tlatelolco en 1968 y también el Halconazo en 1971 y la guerra sucia contra disidentes en los años 70. Situaciones en las que lamentablemente hubieron víctimas de tortura, desaparición forzada y muertes, mismas que en la actualidad aún no son aclaradas. Asimismo, uno de los golpes que más impactó al país fue el de 1982, bajo el mandato del entonces presidente José López Portillo, pues se tuvo la devaluación del 500% de la moneda debido a la crisis de la deuda externa y la caída del precio del petróleo. Y en ese mismo tema, pero para 1994, durante la presidencia que encabezó Ernesto Zedillo, hubo otra gran devaluación que impactó al país en el 48%, debido al conocido error de diciembre, error que se cometió por la falta de reservas internacionales en la moneda mexicana. Por ello es que en los 90 nuestro país enfrentó una grave crisis económica con inflación, devaluaciones y aumento de la deuda externa, generando con ello recortes sociales y reformas neoliberales que afectaron a las clases populares, y dado el autoritarismo y la simulación democrática que perduró por años en gran parte del siglo XX, el PRI mantuvo un sistema de partido hegemónico, donde se apoderó del control absoluto de las elecciones y mantuvo a la oposición sin ninguna posibilidad de contender, generando por años una cultura política democrática simulada y la concentración absoluta del poder presidencial. Aunado a todo eso, protagonizó por varios años escándalos de corrupción, homicidios, tráfico de influencias, evasión fiscal y lavado de dinero por parte de algunos agremiados, destacando el caso de los famosamente mal conocidos hermanos Salinas de Gortari, quienes, además de otros gobernadores militantes del partido, fueron señalados por desviar recursos en estados como Veracruz, Coahuila y como usar el dinero de programas sociales a modo. Por todos estos sucesos, entra en la mira otro de los partidos más importantes en la historia de México y la oposición, que es el Partido Acción Nacional, el PAN, el cual fue creado en 1939 por Manuel Gómez Morín y otros intelectuales como respuesta al autoritarismo del PRI, cuyo pensamiento se enfocaba en el humanismo cristiano y la defensa de la democracia representativa. De 1940 a 1980, el PAN fue una oposición minoritaria,
pero constante, y se le conocía como la oposición moral del PRI. Pero para el 89 obtuvieron su primera candidatura en el estado de Baja California, iniciando así su expansión territorial. Ya para el año 2000, tras la desilusión hacia el gobierno priista por parte del pueblo mexicano, este depositó su confianza al candidato panista Vicente Fox Quesada, quien se convirtió en el primer presidente no priista en más de 70 años de hegemonía del PRI, marcando una alternancia democrática para en el sexenio posterior repetir, pero ahora bajo el mando de Felipe Calderón Hinojosa, quien también obtuvo la presidencia de México. Es de reconocer que las aportaciones fundamentales de Acción Nacional se encuentran principalmente en la alternancia democrática, pues gracias a la victoria de Fox en el año 2000 se consolidó la transición democrática en México. Además, durante el gobierno panista se mantuvo el control inflacionario y se promovió la inversión extranjera, además de impulsar leyes de transparencia y autonomía del Banco de México. Otra de las contribuciones panistas fue la instauración del Seguro Popular, creado durante el sexenio de Vicente Fox en el marco del Programa Nacional de Salud, que buscaba incorporar de manera gradual a las y los mexicanos que no contaban con seguridad social en un esquema de aseguramiento para recibir atención médica. Otras más de sus aportaciones, que siempre estuvo rodeada de polémica, fue el combate al narcotráfico bajo el mando de Felipe Calderón, ya que enfrentó directamente a los cárteles profesionalizando las Fuerzas Armadas. Pero Acción Nacional también tuvo etapas que mancharon su paso por el poder y no convencieron a la ciudadanía, comenzando por disputas entre sus grupos conservadores, liberales y pragmáticos que fueron debilitando su cohesión, actos de corrupción y escándalos como los moches y acusaciones contra exgobernadores y gente del entonces gabinete en la ciudad, quienes siguen siendo aún juzgados por casos de corrupción. Todo esto fue acumulándose y fueron decepcionando a la ciudadanía. Y si le sumamos la violencia registrada durante la guerra contra el narcotráfico, que en lugar de ayudar aumentó a los índices de violencia sin obtener una reducción real de estos, fueron los factores que contribuyeron a que los ciudadanos de México nuevamente optaran por el partido político anterior a través de su candidato Enrique Peña Nieto. Peña Nieto comenzó su gobierno en diciembre de 2012 con una aprobación popular del 61% según la información de algunos diarios de la época, y a un día después de asumir la presidencia en el Castillo de Chapultepec, firmó junto con los representantes de los principales partidos del Congreso el Pacto por México, cuyo contenido era un acuerdo político con el que nacieron reformas estructurales, las cuales perseguían tres grandes objetivos que fueron elevar la productividad del país para impulsar el crecimiento económico, fortalecer y ampliar los derechos de los mexicanos y afianzar el régimen democrático y de libertades. Dicho acuerdo permitió la creación de un paquete de 11 reformas, entre ellas la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, la reforma hacendaria, la reforma financiera y la reforma laboral. Otros aciertos durante ese sexenio priista fue la estabilidad macroeconómica y la estabilización de la inflación. Sin embargo, también hubo desencanto durante ese gobierno, ya que en ese tiempo prevalecieron escándalos de corrupción como el de la llamada Casa Blanca, en donde se descubrió la posesión de una mansión valuada en millones de pesos por parte de la pareja presidencial, generando acusaciones de conflicto de intereses y de corrupción. Asimismo, varios gobernadores fueron acusados de corrupción. Caso aún no esclarecido de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en Guerrero, por el cual varios funcionarios fueron detenidos, además de que fue un sexenio que marcó el aumento de asesinatos a periodistas. Y como era de esperarse, la ciudadanía nuevamente quedó decepcionada del partido, que optó por la alternancia nuevamente, dándole su confianza en esta ocasión a Morena a través de su representante Andrés Manuel López Obrador. Pues como podemos ver en este módulo, si bien la mercadotecnia es un conjunto de estrategias utilizada para atraer y promocionar productos, bienes y servicios a un público, en este caso de los partidos políticos, funge como una herramienta fundamental para el posicionamiento y credibilidad hacia ellos,
pues considero que con una estrategia integral que analice, construya y comunique de manera efectiva tanto las propuestas, los valores y en especial los resultados reales de la intervención de un partido ante la ciudadanía, se puede ganar su simpatía, confianza y credibilidad, que se verán reflejados, por supuesto, al momento del voto. Podría no ser favorecedor en la estrategia de promoción plasmar en carteles o dar discursos acerca de los partidos llenos de demagogia sin resultados claros y reales, tanto en medios electrónicos como en redes sociales, así como obsequiar propaganda con contenido inútil que al segundo ya se tiraría a la basura. Bombardear con carteles por toda la ciudad en donde prevalezca más la imagen del representante del partido que sus propuestas y logros, además de tapizar toda la ciudad con este material que además de generar contaminación visual, incrementa la basura, pues la gente en lugar de motivarse con ese tipo de propaganda se fastidia. Pues eso es toda mi exposición, espero les haya gustado.